Incorporaste una rutina de cuidados para la piel, te compraste tus primeros productos y al parecer todo está bien encaminado. ¿Qué dirías si te digo que estás cometiendo varios errores sin darte cuenta? En el video de hoy te cuento 5 errores frecuentes que podrían estar repercutiendo sobre la salud de tu piel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablarles sobre errores que frecuentemente suelen suceder a la hora de armar una rutina para el cuidado de la piel. Estos son errores que todos hemos cometido alguna vez y que pueden ser solucionados fácilmente para obtener los mejores resultados con la rutina de cuidados diarios. No estoy hablando de aplicar un ácido irritante sobre una piel sensible. Eso obviamente hace mal y lo sabemos todos. Lo sabemos todos, ¿no? Ay, creo que le habla a usted. Sino errores de concepto o de cómo aplicar ciertas recomendaciones. Ahora les cuento. Pasemos con el primer error frecuente. Número 1. Utilizar el ácido hialurónico sobre piel seca. Este es un error súper frecuente, que es muy fácil de solucionar para obtener todavía mejores resultados con el uso de nuestros productos habituales. El ácido hialurónico es un principio activo que se utiliza para hidratar la piel, para mejorar la apariencia de las arrugas, de las líneas de expresión, para dar más elasticidad a la dermis. Seguramente habrán visto cremas, serums, geles que tienen ácido hialurónico. Lo podemos encontrar en todos lados. Es un activo muy atractivo por sus propiedades y porque no irrita, siendo apto para ser utilizado en todo tipo de piel. Lo que caracteriza al ácido hialurónico es que tiene la capacidad de retener agua. Actúa como si fuera una esponja. Existen 2 recomendaciones clave a la hora de utilizar productos con ácido hialurónico. Y a lo mejor no todas las conocen. Una tiene que ver con el grado de humedad de la piel existente a la hora de aplicar el producto con este activo. Y la otra tiene que ver con el vehículo del producto. ¿Qué rayos es eso? Van a ver que esto tiene sentido. Les decía, primero, respecto al grado de humedad de la piel. Al actuar como una esponja que retiene agua en la piel, lo mejor será aplicar el ácido hialurónico sobre la piel húmeda. Húmeda, no empapada. Es decir, lo mejor será lavarse la cara antes de aplicar nuestra crema o serum con ácido hialurónico, pero justo antes de que la piel se seque por completo. O debemos, por ejemplo, aplicarnos nuestra crema corporal con ácido hialurónico luego de salir de la ducha. Así, la esponja de ácido hialurónico tendrá humedad a la cual aferrarse. Sin dudas, el mejor momento para encremarse son esos primeros 3 minutos después de la ducha. La siguiente cosa que tienen que tener en cuenta respecto al ácido hialurónico, que les decía hace un ratito, es el vehículo del producto. ¿Qué es el vehículo? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Cuando hablamos del vehículo de un producto, hacemos referencia a la presentación del producto en la cual están inmersos los activos. Tenemos vehículos más fluidos y tenemos vehículos menos fluidos. En orden de más a menos fluidos, podríamos decir que tenemos, por ejemplo, al tónico, al serum, a la emulsión, a la crema y por último al bálsamo, que es el menos fluido de todos. A la hora de utilizar un activo como el ácido hialurónico, el vehículo es clave, especialmente cuando utilizamos serums con ácido hialurónico. El ácido hialurónico de alto peso molecular actúa como una esponja que se carga de agua para hidratar a la superficie de la piel, a nivel de la epidermis. Cuando lo aplicamos en un vehículo fluido, como por ejemplo un serum, este atrae el agua que hay sobre la piel y la esponja se llena, se hincha. Esto es bueno y por otro lado es riesgoso. Al tener esa hidratación tan a flor... ¡Eres estúpida! ¡Eres estúpida! ¡Y no lo olvides! ¡Eres estúpida! Al tener esa hidratación tan a flor de piel, corremos el riesgo de que esta se evapore. Para evitar que esto suceda, es que se recomienda aplicar una crema o una emulsión o incluso un protector solar después de aplicar el serum con ácido hialurónico, como para mantener sellada esa esponja y evitar que se evapore su contenido de agua. ¡Súper! Esto no ocurre al utilizar una crema o una emulsión
con ácido hialurónico. Si estabas usando un serum con este activo para hidratar la piel y sentías que a lo mejor esta terminaba más reseca o más tirante que antes, esta podría ser la razón. Puede ser que tu piel se esté deshidratando. Siguiente error frecuente, número 2. Suspender los retinoides en verano. Yo no sé si ustedes usan retinol o tretinoína, pero les puedo asegurar que estos producen efectos increíbles. Son efectos que ayudan un montón a la calidad y a la salud de nuestra piel. Dan luminosidad, mejoran la textura, desobstruyen los poros, mejoran el aspecto de las arrugas y de las líneas de expresión. ¿Alguien quiere quedarse sin estos efectos durante el verano? Suspender retinoides en verano me hace acordar mucho a Cenicienta cuando se transforma de nuevo a las 12 de la noche, que pierde toda la magia de la hada madrina. Es lo mismo. Es cierto que por su mecanismo de acción los retinoides pueden ser un poco irritantes y pueden producir ciertas molestias que al exponernos al sol podrían exacerbarse. Pero también es cierto que estas molestias pueden disminuir y pueden tornarse fáciles de sobrellevar si utilizamos los retinoides correctamente. ¿A qué me refiero con utilizarlos correctamente? Me refiero a que debemos combinarlos con hidratantes y con protector. Debemos utilizarlos con la frecuencia adecuada y con la frecuencia mejor tolerada por nuestra piel. Debemos también aplicar la cantidad de producto correcta para no generar irritación por lo demás. A diferencia de lo que muchos creen, los retinoides no aumentan la sensibilidad al sol en lo absoluto. Sí disminuyen la capa córnea, que es una defensa natural que tenemos contra el sol, y sí generan irritación. Una piel irritada expuesta al sol sin protector, ustedes saben que esto es algo que no debe suceder. Digo todo esto para reforzar el concepto de que los retinoides pueden ser utilizados en verano, pero deben ser utilizados de manera responsable, combinándolos con mucha hidratación, reaplicando el protector solar durante el día, usando gorra y, si es necesario, disminuyendo la frecuencia o la potencia del retinoide, sabiendo que los retinoides tienen mejor efecto a largo plazo. ¿A quién se le ocurriría suspenderlos? Es cuestión de usarlos adecuadamente. Ustedes que suspendieron el retinol porque empezó el verano, vayan a buscarlos. Díganles que los perdonamos. Siguiente error frecuente, número 3. No comenzar con el uso de activos por tener la piel sana. Esperar que la piel desarrolle alguna alteración para empezar a cuidarla, sean granitos, arrugas, eczemas, etc., está mal. Existe esa falsa idea de que si la piel está sana, no hay que hacer nada. O están esas personas que dicen: no me voy a arrugar o no me van a aparecer granitos porque tengo una buena genética. Bueno, déjenme decirles, una piel sana requiere cuidados. A lo mejor no requiera tratamiento para determinada dermatosis, pero sí requiere que la cuidemos, por lo menos con lo básico. Eso es muy importante. Limpieza, hidratación y protección solar. Aportándole lo básico, nos aseguramos de que esta se mantenga saludable. Si empezamos a cuidarla de manera temprana, podremos también reducir y retrasar los signos del paso del tiempo sobre la piel. No estoy hablando de tener una rutina de 1000 pasos. Como les decía recién, lo básico. Mientras más temprano arranquemos, tendremos una piel más sana durante más tiempo. Y sí, esto incluye tener una rutina básica de cuidados, incluso en la infancia. Es por eso que se recomienda comenzar con la tríada básica de productos en la infancia. Los bebés requieren que les hidratemos la piel y los cuidemos del sol. Y requieren que utilicemos limpiadores adecuados para su tipo de piel. Créanme, esto se va a ver reflejado en el futuro de su piel. Si son de los afortunados que heredaron una piel buenísima de su mamá, de su papá, ¡Muere, canalla! No se confíen. no quiero sonar fatalista, pero lo digo pensando en su piel. Quiéranla un poco. Hidrátenla, cuídenla, se lo merece. Siguiente error frecuente, número 4. No usar protector solar estando adentro. Este error siempre causa controversia. No usar protector solar estando dentro de casa. ¡Quiero vivir, March! ¡Déjame vivir, March! ¡Déjame, por favor! Esperen. Wow. Esperen. Antes de que me tiren con una botella y me quieran rayar el auto, déjenme que me explaye. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! A la hora de indicar la utilización de protector solar y su posterior reaplicación, siempre me preguntan: ¿debo reaplicarlo estando dentro de casa? La verdad es que la respuesta es sencilla, depende. Depende de varios factores. Los rayos del sol son capaces de entrar en parte por las ventanas, por lo que si vivimos en una casa donde entra mucha luz,
vamos a tener que usar un protector solar estando adentro. Estar al lado de un ventanal es prácticamente lo mismo que estar afuera. Si vivimos en una casa donde tenemos las persianas bajas o donde usamos cortinas blackout y no entra luz del sol, sería lo mismo que vivir de noche. En ese caso no es necesario aplicar protector solar. ¿Y qué hay del uso de dispositivos electrónicos? Este es otro tema donde todavía no hay una recomendación única. Si bien los dispositivos electrónicos, como por ejemplo la computadora o el celular, no emiten radiación ultravioleta, sí emiten luz visible de alta energía. Esta es capaz de producir estrés oxidativo con consiguiente formación de manchas, envejecimiento prematuro, etc. ¿Hay que usar protector solar si uso mucho la computadora? Como les decía recién, no hay indicaciones claras en las guías actuales. Se sabe que la luz visible de alta energía genera radicales libres. Si quieren evitar que este dañe la piel, la solución será claramente evitar que estos se formen, utilizando ciertos tipos de protectores. O podemos incorporar a nuestra rutina antioxidantes. Esta es, sin dudas, la recomendación que me parece más acertada para personas que vivan con todo medianamente cerrado, pero que usen mucho la computadora o la tablet. Serums con vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico, son opciones buenísimas para contrarrestar el daño generado por este tipo de luz. Seguramente de acá a 20, 30 años vamos a tener más información respecto a este tema y vamos a poder dar recomendaciones con mucho más sustento científico. Así que ya saben, si tienen ventanas grandes y entra mucha luz, la indicación sería utilizar protector solar incluso estando dentro de casa. Quinto error frecuente: exfoliar la piel sin razón. Yo sé que existe esa idea de que debemos exfoliar la piel una vez por semana o una vez cada 15 días, pero ¿es cierto? ¿Es realmente necesario? La verdad es que no. Es decir, depende. El exfoliar por exfoliar no es algo que se recomiende. La piel se exfolia por sí sola. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! En algunos casos va a necesitar que la ayudemos. Ciertas cuestiones dermatológicas podrían verse beneficiadas con el uso de un exfoliante, sea físico o químico. Por ejemplo, la piel con muchos comedones, la piel con falta de luminosidad por exceso de capa córnea, etc. En estos casos, el uso de un exfoliante podría contribuir a mejorar esas cuestiones que nos están molestando. Ahora bien, utilizar un scrub solo por el hecho de usarlo cada 15 días no es válido. Muchos tienen esa idea de que la exfoliación ayuda a limpiar en profundidad o a eliminar basura de los poros, a eliminar impurezas. Pero la verdad es que las pieles normales no requieren de una limpieza ni tan profunda ni tan fuerte. Si tienen una colección de scrubs y su piel es una piel normal, usen los scrubs en los talones. Debemos tener en cuenta también que el uso inadecuado de exfoliantes puede producir que la piel se lastime, se deshidrate, se manche o se irrite. Créanme, si no tienen una cuestión dermatológica que lo requiera, usen ese scrub que tienen para la cara en los talones. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Si quieren ver una segunda parte de este video, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.